Capítulo 7. A Maximilian Kohler, director general del CERN, lo llamaban König, rey en alemán, a sus espaldas. Más que al respeto, este título se debía al temor que todos sentían por la figura que regía sus dominios desde el trono de su silla de ruedas. Aunque pocos lo conocían personalmente, todo el mundo estaba al corriente de la terrible historia de cómo se había quedado paralítico, y pocos le reprochaban su amargura, así como tampoco su total dedicación a la ciencia pura. Muy pronto, Langdon se dio cuenta de que Kohler era un hombre que mantenía las distancias. Casi tenía que correr para no quedar rezagado de la silla de ruedas eléctrica que silenciosamente se dirigía hacia la entrada principal. La silla no se parecía a ninguna otra que él hubiera visto antes. Iba acompañada con un panel de instrumental electrónico en el que destacaba un teléfono multilínea, un buscapersonas, una pantalla de ordenador e incluso una pequeña videocámara desmontable. Era el centro de mando móvil del rey Kohler. Langdon cruzó una puerta mecánica y entró en el amplio vestíbulo principal del CERN. La Catedral de Cristal, pensó al tiempo que levantaba la mirada al cielo. Por encima de sus cabezas, los rayos del sol de la tarde se reflejaban sobre el azulado techo de cristal y proyectaban dibujos geométricos en el aire, confiriéndole grandeza al lugar. Sombras angulares recorrían como si de venas se tratara las paredes de baldosas blancas hasta los suelos de mármol. El aire olía limpio, estéril. Los pasos de un grupo de científicos que deambulaban de un lado a otro resonaban por todo el espacio. «Por aquí, por favor, señor Langdon». La voz de Kohler sonaba casi computarizada. Su acento era tan rígido y preciso como sus severos rasgos. El director tosió y se limpió la boca con un pañuelo blanco al tiempo que fijaba sus apagados ojos grises en Langdon. «Por favor, dese prisa». La silla de ruedas parecía volar sobre las baldosas de suelo. Langdon lo siguió por los incontables pasillos que salían del atrio principal, todos los cuales bullían de actividad. Los científicos parecían sorprenderse al ver a Kohler, y luego miraban a Langdon como si se preguntaran quién debía de ser para ir en su compañía. «Me avergüenza admitir», empezó a decir Langdon con la intención de iniciar una conversación, «que nunca había oído hablar del CERN». «Normal», respondió Kohler con un tono de severa eficacia. «La mayoría de los estadounidenses no son conscientes de que Europa es líder mundial en lo que a investigación científica respecta. Nos consideran más como un pintoresco distrito comercial, una percepción algo extraña si tenemos en cuenta las nacionalidades de gente como Einstein, Galileo o Newton». Langdon no supo muy bien qué responder. Extrajo la hoja de fax de su bolsillo. «Este hombre de la fotografía, ¿puede usted...» Kohler lo interrumpió. «Aquí no, por favor. Ahora lo llevaré a verlo». Tendió la mano. «Quizá debería quedarme eso». Langdon le entregó la hoja siguiendo adelante en silencio. Kohler viró luego bruscamente a la izquierda y se internó en un amplio pasillo ornamentado con premios y menciones. Una placa especialmente grande dominaba la entrada. Al pasar por delante, Langdon aminoró el paso para leer el texto que había grabado en el bronce. Premio ARS Electrónica, a la innovación cultural en la era digital, concedido a Tim Berners-Lee y el CERN por la invención de la World Wide Web. «Increíble», se dijo Langdon. «Hablaba en serio». Él siempre había creído que la World Wide Web era un invento estadounidense, aunque, claro, sus conocimientos al respecto se limitaban a la página de su libro y a alguna visita ocasional a las webs del Louvre o del Museo del Prado con su vieja Macintosh. «Internet empezó aquí como una red interna de ordenadores», indicó Kohler tras volver a toser y limpiarse la boca. «Permitía a los científicos de diferentes departamentos compartir entre sí sus hallazgos diarios. Obviamente, todo el mundo cree que se trata de una tecnología americana». Langdon lo siguió pasillo abajo. «¿Por qué no enmendar el error?». Kohler se encogió de hombros mostrando su desinterés. «Es un malentendido insignificante en relación con una tecnología insignificante.
El CERN es mucho más que una mera conexión global de ordenadores. Nuestros científicos producen milagros casi a diario. Langdon le dirigió una mirada interrogativa. ¿Milagros? La palabra no formaba parte del vocabulario que utilizaban en el Fairchild Science Building de Harvard. Eso era algo que se dejaba para la Facultad de Teología. «Parece usted escéptico», dijo Kohler. «Creí que se dedicaba a la simbología religiosa. ¿Es que no cree en los milagros?» «Tengo mis dudas al respecto», dijo Langdon. «En particular, sobre los milagros que tienen lugar dentro de un laboratorio». Puede que milagro no sea la palabra más apropiada. Solo pretendía emplear su mismo lenguaje. ¿Mi lenguaje? De repente Langdon se sintió incómodo. No querría decepcionarlo, señor, pero yo estudio simbología religiosa. Soy académico, no sacerdote. Kohler aminoró la marcha y se volvió, suavizando un poco la mirada. Por supuesto, qué simpleza por mi parte. No es necesario tener cáncer para analizar sus síntomas. Langdon jamás había oído expresar de ese modo esa frase. Mientras avanzaban por el pasillo, Kohler asintió satisfecho. Sospecho que usted y yo nos vamos a entender a la perfección, señor Langdon. Por alguna razón, Langdon lo dudaba. A medida que avanzaban por el pasillo, Langdon empezó a percibir un ruido sordo a su alrededor. Fue incrementándose a cada paso y reverberaba en las paredes. Parecía proceder del pasillo que tenían delante. «¿Qué es eso?», preguntó finalmente, alzando la voz para hacerse oír. Tenía la sensación de que se estaban acercando a un volcán. «Un tubo de caída libre», respondió Kohler, cuya apagada voz atravesó el aire sin mayor esfuerzo. No le ofreció ninguna otra explicación. Langdon tampoco preguntó. Estaba agotado, y Maximilian Kohler no parecía interesado en obtener ningún premio a la hospitalidad. Se recordó la razón por la que había ido allí. Los Illuminati. Supuso que en algún lugar de aquellas colosales instalaciones se encontraba el cadáver marcado con un símbolo por el que había volado casi 5.000 kilómetros. Al llegar al final del pasillo, el estruendo se tornó casi ensordecedor. Langdon podía notar las vibraciones a través de las plantas de los pies. Doblaron una esquina y a la derecha apareció una galería de observación. En una pared curvada hacia 4 portales de cristal grueso, similares a las ventanillas de un submarino, se detuvo y miró por uno de los agujeros. El profesor Langdon había visto muchas cosas extrañas en su vida, pero esa lo era todavía más. Parpadeó varias veces preguntándose si sufría alucinaciones. Ante sí tenía una enorme cámara circular. En su interior, flotando ingrávida, había gente. 3 personas. Uno de ellos lo saludó con la mano y dio una voltereta en el aire. «Dios santo», se dijo, «estoy en la tierra de Oz». El suelo de la sala consistía en una reja de malla parecida a una gigantesca alambrada. Bajo la reja se podía ver el borroso vaivén metálico de una enorme hélice. «El tubo de caída libre», explicó Kohler deteniéndose para esperarlo. «Paracaidismo de interior, para aliviar el estrés. Es un túnel de viento vertical». Langdon seguía asombrado. Uno de los 3 paracaidistas, una mujer gruesa, maniobró y se acercó a la ventana. Las corrientes de aire la zarandeaban, pero sonrió a Langdon y le mostró los pulgares en señal de aprobación. Él le ofreció una débil sonrisa y le devolvió el gesto, preguntándose si ella sabría que se trataba del antiguo símbolo fálico para la virilidad masculina. La mujer obesa, advirtió, era la única que llevaba lo que parecía ser un paracaídas en miniatura. La tela se hinchaba sobre ella como un juguete. «¿Para qué sirve ese pequeño paracaídas?», le preguntó a Kohler. «No debe de medir más de 1 metro de diámetro». «La fricción», contestó Kohler, «disminuye su resistencia aerodinámica para que el ventilador pueda levantarla». Volvió a ponerse en marcha. 1 metro cuadrado de tela ralentiza la caída de un cuerpo casi un 20%. Langdon asintió inexpresivamente. No sospechaba que más tarde, esa misma noche,
en otro país a cientos de kilómetros de distancia, esa información le salvaría la vida.